Esta mañana de martes, ¿qué le parece si le presentamos las recomendaciones respecto a las editoriales y las columnas que son de interés para usted por los temas que son de relevancia para todo el país? Por ello, sumamos esta mañana de martes a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Temas electorales, Paco. Eso es lo que hay en los editoriales de este día. Diversos ángulos, diversas aristas que se tocan por parte de los analistas, tanto en portales digitales como en la prensa tradicional. Pero destaca especialmente una columna que quiero comentar con nuestra audiencia esta mañana, que es del periódico Universal, que se llama Las elecciones, un acto civilizatorio, que escribe Roger Bartra. No sé si te suena el nombre. Roger Bartra es un intelectual de este país, quizás de lo más prestigiado que tenemos actualmente, y que ha sido, en los últimos meses, ha sido un fuerte crítico del presidente López Obrador, ¿sí? Cuando en un principio parecía que el presidente López Obrador era de izquierda. Y bueno, pues este escritor, este analista, Roger Bartra, ha hecho pues análisis muy severos respecto a este presidente populista y bueno, le pone una serie también de calificativos en este sentido. Y bueno, el mismo presidente le ha dedicado también algunas mañaneras a criticar a este hombre, Roger Bartra. Y aquí en su columna que este día publica en el periódico Universal, dice: las elecciones un acto civilizatorio. Y aquí habla, más o menos te voy a leer un par de párrafos para que nuestra audiencia, pues bueno, se quede picado y de alguna forma busque esta columna y la pueda leer. Las elecciones pueden ser un acto civilizatorio, deben serlo, pero no siempre lo son. Las elecciones del 6 de junio en México pueden consolidar la deriva autoritaria del gobierno o propiciar un equilibrio político democrático. El presidente López Obrador y sus cortesanos acusan a toda la oposición de querer regresar a los tiempos de la corrupción. Qué paradójico, pues en la coalición oficialista se encuentran los dos partidos más corruptos de México, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ante este panorama, muchos acaban creyendo que todos los partidos son absolutamente corruptos. Si fuera cierto, la democracia en México estaría condenada a descomponerse. No cabe duda de que el sistema de partidos tiene serios defectos y que hay ahí podredumbre. Por ello mismo es muy importante que las próximas elecciones sean una elección de civilidad. Pero ¿quién va a civilizar a los partidos políticos? Desde luego no será el presidente, que quiere barrer la suciedad desde arriba para tirarla a los de abajo, en un acto profundamente incivil, entrometiéndose en el proceso electoral ilegalmente. Y bueno, ese es el tono de esta columna de Roger Bartra del periódico Universal, interesante sobre los análisis que hace de este asunto. Y de ahí me voy al periódico El Financiero y ahí tomamos la columna de Luis Carlos Ugalde. Dice: dos enormes riesgos electorales. Sí, Evelyn Salgado, candidata de Morena en Guerrero, y Ricardo Gallardo del Partido Verde en San Luis Potosí. Ganan, sí, los habitantes de ambas entidades lo van a sufrir. Es lo que analiza hoy Luis Carlos Ugalde en esta columna, donde, bueno, pues habla precisamente, concretamente de estos dos estados, Guerrero, con la hija de Salgado Macedonio, y el señor de San Luis Potosí, de Ricardo Gallardo, del Partido Verde, acusado de una serie de red, él y sus familiares, de redes del crimen organizado, nepotismo, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, aquí advierte Luis Carlos Ugalde sobre este tema. Si este modelo es exitoso, otros grupos del crimen organizado podrán emularlo, dice. ¿Para qué sobornar políticos si yo puedo competir de forma directa por el poder político? Con dinero, popularidad y base social, el crimen organizado podría controlar de forma directa a muchos gobiernos locales en México. Finalmente, dice Ugalde, una nota de optimismo. También hay muy buenos candidatos y varios de ellos podrían ganar. Por ejemplo, Miguel Ángel Navarro, candidato de Morena Nayarit, Eliseo Fernández, de Movimiento Ciudadano en Campeche, Maru Campos, candidata de PAN en Chihuahua, o Meli Romero, candidata de la coalición en Colima. Es lo que dice el analista entre los buenos y los malos, Paco. Hasta aquí algunas de las columnas más interesantes cuando estamos ya a horas de esta jornada electoral
Importante por tres cosas que ya lo hemos mencionado, ¿sí? Es importante esta elección porque, bueno, primero, es la primera vez que coinciden las elecciones en por lo menos la mitad de los estados del país. 15 gubernaturas van a elegir en un mismo tiempo. Antes, te acordarás, Paco, había elecciones todo el año, todos los años. Ahora se han hecho estas elecciones coincidentes para que de alguna forma en esta elección, que es la más grande, 15 gubernaturas, Cámara de Diputados y congresos locales, además de las presidencias municipales. Segundo, también, bueno, esta intención del actual gobierno del presidente López Obrador de consolidar lo que es su intención de cambio de régimen. Y desde luego, a toda costa, el gobierno de López Obrador intentará tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para poder lograr consolidar lo que ellos han llamado la cuarta transformación o el cambio de régimen. Por eso es importante esta jornada electoral, por básicamente estos tres elementos que acabo de mencionar. Así es que atentos y a votar, Paco.